A ver, bien, con esa podemos registrarnos. Por favor, me comunican, chicos, no sé qué. No sé qué es lo que está pasando. Ahora sí, ahora sí. Bien, chicos, no sé qué está pasando, pero bueno, ya estamos en, eh, en línea. Por favor, no olviden registrarse en el chat. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bien, me escuchan perfectamente, ¿no? Los que ya están en línea, chicos. Sí, Lice, Perfecto. Bien. ¿Qué les pedí el anterior link para poder ingresar? Creo que vamos a ir de 10 minutos en 10 minutos con este plan. Pero bueno, pueden ver la diapositiva, ¿cierto? sí, sí, Ya. No olviden, por favor, una vez más, regístrense en el chat para efectos de asistencia. ¿Ya? No importa si nos pasamos con algunos minutos. Bien, a ver. Acabamos de terminar el tema de la posesión, habiendo aclarado de forma muy, muy precisa el tema de los requisitos, el tema de los vicios de la posesión, el tema de la detentación versus posesión, y si la detentación puede transformarse en posesión. Y hemos establecido que sí puede transformarse, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado al establecer desde cuándo puede considerarse que una persona, habiendo iniciado la posesión de un bien en calidad de detentador, ha podido transformarse en poseedor, donde van a concurrir, conforme manda la posesión, los dos elementos constitutivos. Ahora bien, el elemento animus, dijimos de la posesión, que consistía en la intencionalidad de hacerse propietario del bien. Vamos a empezar a ver entonces el tema de la propiedad, y conforme vaya explicando, chicos, vayan haciendo un análisis mental de cuáles van a ser las diferencias que la propiedad va a generar en relación a su composición jurídica con la posesión. Recordemos que definimos a la posesión como el poder de hecho que tiene una persona, ¿no?, sobre un bien para usar y gozar del mismo sin ser propietario. Ahora bien, cuando hablamos de la propiedad, ya no vamos a hablar de la mera posesión, ya no vamos a establecer que únicamente la persona que se encuentra en posesión de un bien solo va a poder usar y gozar, porque el propietario también se encuentra en posesión de su propio bien. Lo que no acontece con la propiedad es la concurrencia de los elementos constitutivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la persona es propietaria del bien.
Y vamos a ver entonces que el Código Civil, de la misma forma que nos da una noción de lo que es la posesión, que el Código Civil establece en su artículo 105, que me imagino están haciendo seguimiento al código, y define a la propiedad ya no como un poder de hecho, ¿cierto? Sino como un poder jurídico o de derecho, dicen algunos autores, que permite usar, gozar y disponer de un bien. Si recordamos a la posesión, solo nos permite usar y gozar de un bien que no es nuestro, porque únicamente nos encontramos ejerciendo un poder de hecho que se llama posesión, ¿ya? Pero la propiedad ya no es tan solo un poder de hecho, sino es un poder jurídico. Algunos autores, reitero, le dicen poder de derecho, que es lo mismo. Y este poder jurídico que tiene una persona sobre un bien nos permite usar, gozar y disponer de un bien, pero hace mención también el Código Civil en su artículo 105 a las condiciones establecidas en la norma suprema, en el artículo 56. Fíjense lo que manifiesta. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de un bien y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice la Constitución? El Estado garantiza el derecho a la propiedad privada siempre y cuando cumpla una función social y se ejerza de acuerdo al interés colectivo. Lo mismo nos dice el Código Civil. En el párrafo 2 del artículo 5 señala, el propietario puede reivindicar la cosa, se está refiriendo al bien, de manos de un tercero y ejercer otras acciones de defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el libro quinto del Código presente. Reivindicar quiere decir recuperar, ¿no? Dice el propietario puede recuperar de manos de un tercero y ejercer acciones de defensa de su propiedad. Acá ya encontramos diferencias con la posesión. ¿Cuál sería una primera diferencia? A ver, con la posesión en virtud a lo que estamos viendo con respecto a la propiedad. ¿Cuál sería una primera diferencia? ¿Alguien? ¿Alguien observa? ¿Alguna diferencia? ¿Advierte o nada? A ver, Lina, ¿observas alguna diferencia de la propiedad con la posesión? Bueno, dice uno bueno, yo lo veo el poder, interés colectivo, la Ya, propiedad. Ujú. Y también es un poder jurídico, dice, ¿no? Entonces tiene mayor legalidad. perfecto. Me quedo con lo segundo. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que haya eh, advertido alguna diferencia con la posesión? Le decía a Lina, me quedo con lo segundo, ¿por qué? Porque la posesión es un poder de hecho y la propiedad es un poder jurídico. Ambos deben ser ejercidos de acuerdo al interés colectivo, ¿cierto? Segundo, la posesión nos permite usar y gozar el bien sobre el cual estamos ejerciendo posesión. En cambio, la propiedad no solo nos permite usar y gozar del bien, sino también nos permite ¿qué? ¿Qué más nos permite la propiedad?
Disponer. Disponer. La propiedad como poder jurídico que una persona tiene sobre un bien nos permite disponer de ese bien. Y ese poder de disposición, ese acto de disposición que los propietarios realizamos de nuestros bienes, consiste en, si es nuestro, si nos pertenece y somos propietarios, podemos disponer de distintos modos. Podemos donar, podemos regalar, podemos vender, ¿cierto? Aquello que nos pertenece. Ese es el poder de disposición, los actos de disposición, ¿no? Y no estoy cometiendo ningún delito, porque como propietario puedo disponer de sus bienes como me interese, como me convenga. El profesor Bonecas, que ustedes ven en la pantalla a su criterio, define a la propiedad como el derecho real tipo, dice. Es decir, él considera que la propiedad es una de las circunstancias o condiciones que tiene una persona a la que la ley le concede ciertas prerrogativas o facultades sobre ese bien para que realice ciertos actos jurídicos. Y uno de los más grandes actos jurídicos que le otorga la propiedad a una persona es precisamente el poder de disposición. Puedes disponer, eres dueño, ¿cierto? Lo puedes hacer. Lo que no ocurre en la posesión, porque solo nos da la facultad de poder usar y gozar de ese bien, del cual aún no somos propietarios, sino simples poseedores. Lo reforzado se encuentra establecido en el derecho de propiedad. Entonces, deben marcar en sus códigos lo que refiere el artículo 105 del Código Civil. Ahora, si ustedes están con su código, antes de pasar a esta diapositiva, van a establecer en el artículo 106 el cumplimiento, van a poder advertir el cumplimiento de un mandato constitucional. Hace un momento, creo que Vanessa, Lina y Guaira, además, nos decían que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada siempre y cuando cumpla una función social. Si ustedes revisan el artículo 106 del Código Civil, van a encontrar el subtítulo Función social de la propiedad. Y pareciera reiterativo, pero dice la propiedad debe cumplir una función social, así, de plano, radical. ¿Sí? Artículo 106. La propiedad debe cumplir una función social. Por otro lado, el artículo 107 del Código Civil establece también lo que es el abuso del derecho. Pregunta para toda la clase, para toda la sala. El hecho de ser propietario, de poder usar, gozar y disponer de mi bien, me faculta a hacer todo lo que yo quiera como propietario, pero absolutamente todo, o me pone ciertos límites. Sí, sería tener ciertos límites, Lice. Es decir, que si es mi propia casa, obviamente voy a hacer lo que me parezca a mí, ¿no? Sin embargo, hay un límite que, por ejemplo, puedo respetar el tema de los vecinos. Yo no podría hacer una fiesta súper clandestina donde, por ejemplo, cada fin de semana
molestarlo a todos los vecinos. Obviamente van a empezar a hacer su denuncia. Como vecinos voy a empezar a molestarle también. O también puedo hacer, no puedo hacer que haya mucho conflicto, peleas cada vez en mi casa. Ujú. Entonces también van a hacer una denuncia a través de eso. Entonces, con ciertos límites, por el respeto de los, muy aparte de tema de las leyes, por respeto de los vecinos, no puedo hacer así como por decir un ejemplo, el Proyecto X, que es una película que quema su casa y todo, entonces una Ujú. fiesta grande. Ese tipo de cosas creo que no se le puede, no podemos hacerlo. Eh, yo lo veo de esa manera. Ya, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. ¿Alguien más? Como decía mi compañero, ¿no? Dice, o sea, respetar en sí el entorno social, ¿no? Sin afectar a los demás. Exactamente. Si bien en la propiedad, como lo estamos viendo, que es un poder jurídico que nos permite usar, gozar y disponer, además de que en clase habíamos conversado la pasada clase, la pasada semana, que ese sentido de pertenencia, mío, de mí, lógicamente cuando uno es propietario se ejerce con absolutez. Es mío y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Lo manejamos así. Eso está perfecto y puedo hacer con mi bien, ya sea usando, gozando o disponiendo lo que quiera. Pero lo que no podemos hacer, como dice Vanessa, como dice Leonardo, ¿sí? Lo que no podemos hacer es que en el ejercicio de ese poder jurídico llamado propiedad, que me da las facultades de usar, gozar y disponer, ocasionar molestias, perjuicios a nuestros vecinos. Soy propietario absoluto, soy propietario exclusivo de mi bien, pero eso no me da el derecho de poder perturbar, molestar, perjudicar a los otros. Esto quiere decir que la ley nos pone un límite y nos dice, eres dueño, eres propietario, pero no te está permitido ejercer ese tu derecho de forma contraria al orden económico, social, y en este caso, no perturbar los derechos de los demás. Y aquí se consigna un lema bastante interesante. No sé si han escuchado ustedes. Algo como que tus derechos terminan ¿dónde? ¿Dónde terminan los derechos del otro? Donde empiezan los derechos de los demás. Donde empiezan los derechos de los demás. Mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. El artículo 107 del Código Civil, si ustedes le dan una mirada, ¿no? Define Ujú. a este inadecuado ejercicio de poder absoluto, define como abuso del derecho, ¿ya? Lo define como abuso del derecho. Y en pocas palabras, lo que no puedes hacer es generar perjuicio, molestias a los vecinos, a las otras personas, sobre pretexto de que eres propietario. Ese es un límite, chicos. O sea, a ese poder jurídico de usar, gozar y disponer, la misma ley le pone un límite. ¿Ya? Le pone un límite. Segundo límite. Todos hemos escuchado alguna vez la palabra expropiación. ¿Qué es la expropiación? ¿Qué entienden por expropiar? Todos hemos escuchado. Dicen es adueñarse de algo que no es tuyo. Expropiar, ¿sí?
adueñarse de algo que no es tuyo. ¿Alguien más? Dicen, perdón, hay una compañera que intenta ingresar y no puede la ¿Quién es? compañera Verónica. ¿No es Verónica? Sí, sí, dice. Ya le he mandado el último link con el que hemos ingresado todos. Ya le he enviado el último link. Porque con el último que les he enviado han entrado todos perfectamente, ¿cierto? Ella nada. Bueno, le comunico, dice. Ya le he enviado. A ver, dile que ya le he enviado, por favor, si está internamente y que intente entrar por ahí. Qué raro. Todos han ingresado por ahí. A ver. Entonces, mientras vamos viendo, entonces, sucede que al poner un límite, la misma ley al derecho de propiedad le está diciendo, te voy a poner un alto al derecho de propiedad que tanto pregonas como poder absoluto. ¿Sí? La expropiación es una facultad, y escúchenme bien, la expropiación es una facultad que únicamente la tiene el Estado. El único, chicos, el único que puede hablar, que puede hacer o ejercer una expropiación es el Estado. Ya sea por medio de las alcaldías, por medio de las gobernaciones o de alguna institución estatal, el único legitimado, como dice la norma, para poder apropiarse de un bien, esa es la palabra, es el Estado. Cuando hablemos de expropiación, y grábense desde ahora, cuando hablemos de expropiación, estamos hablando de que el Estado tiene la facultad de apropiarse de un bien privado. ¿Ya? Pero la expropiación no es apropiarse de un bien privado, así porque el Estado quiere apropiarse. Hay una ley de expropiación. No sé si ustedes se acuerdan, hace poquito ha salido en, el Centro de Energía Nuclear o Radiación que estaba construyéndose en predios del hipódromo como una primera obra de la obra inmensa que hay de hacer una ¿cómo es? Ciudadela hospitalaria. ¿Se acuerdan? En primera instancia en la presidencia del gobernante Evo Morales, se No, quiso, Lice, yo no. se quiso hacer, ¿qué quiso hacer Evo Morales en el hipódromo? Mm, un estadio, ¿se acuerdan? El famoso Batán. Quiso que se expropie todo lo que es ahora el hipódromo para hacer un estadio, ¿cierto? Para hacer un estadio. No resultó. Posteriormente, en este gobierno, se buscó expropiar también los terrenos, los predios del hipódromo para hacer una ciudad hospitalaria, de hospitales, ¿cierto? En todo ese diámetro de terreno, y lo que actualmente se estaba construyendo y se ha paralizado es el centro de tratamiento para enfermos de cáncer, denominado centro nuclear o algo así. No es expropiar por muy estado que sea, ¿ya? No es. Tiene que haber
eh, una necesidad de utilidad pública. Tiene que haber una necesidad de utilidad pública. Es decir, debe ser útil a la sociedad. Así, útil a la sociedad. Ahora, si de pronto cumple los requisitos de que existe una necesidad de utilidad pública y el Estado determina expropiarle la propiedad a alguien, el Estado debe pagar un justo precio por esa propiedad. ¿Ya? Por esa propiedad. Entonces, van a encontrar en el artículo 1008 o 108 del Código Civil la figura de la expropiación y van a encontrar que señala que la expropiación solo procede con el pago del justo precio y previa indemnización en los siguientes casos. Verifiquen el artículo 108 del Código Civil. Por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social. ¿Se dan cuenta? Licenciado, una Adelante, consulta adelante. respecto, por ejemplo, cuando hacen los ensanchamientos de carreteras, ¿cómo va a ser pues en función de la sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, el Estado devuelve a las afectaciones de estos terrenos que existen de las comunidades, pues, estaría dentro de este artículo 1008. A ver, analicemos la pregunta. Una carretera, nos dice Lina. Si el trazo de esa carretera, por recomendaciones técnicas, eh, por geólogos que han analizado el terreno, es el lugar más apto para poder hacer la carretera, ¿no? Y si esos lugares por lo que se pretende trazar la carretera son propiedades privadas, es decir, son propiedades de personas particulares, necesariamente estaría concurriendo la primera causal del artículo 108, por causa de utilidad pública. ¿Sí? El 108 dice, primera causal para que proceda la expropiación, por causa de utilidad pública. ¿Es de utilidad pública una carretera, chicos? Sí. Por tanto, si el Estado, en aplicación o en cumplimiento del diseño que han elaborado para que la carretera pase por ahí, va a tener que, mediante el órgano legislativo, elaborar una ley de expropiación. Se hace un avalúo de cuánto están los terrenos por ahí, los inmuebles, y el Estado debe devolver un justo precio a los propietarios. ¿Estamos? Puede hacer. Por eso es que la ley de expropiación en Bolivia, que data, si mal no recuerdo, del año 49, ¿ya? Del año 49, establece de forma clara, de forma clarísima, que procede la expropiación por causa de utilidad pública o porque la propiedad no cumple una función social, pero previo pago de un justo precio. ¿Sí? Entonces, no es que la expropiación signifique que el Estado pueda de manera fácil quitarle el terreno a alguien. No.
Si considera que hay la causa de utilidad pública o no está cumpliendo una función social, el Estado puede expropiar siempre y cuando pague o indemnice un justo precio. Entonces, la expropiación, chicos, que es ahí donde quiero llegar, estaría constituida como un límite también de ese poder absoluto que se llama derecho de propiedad. El primero es el abuso de derecho. Eres dueño, pero no puedes hacer lo que quieras, no puedes hacer cosas que perjudiquen el interés o los derechos de tus vecinos. Segundo, puedo expropiarte siempre que necesite por causa de utilidad pública, pero pagándote un justo precio. ¿Sí? Pagándote un justo precio o indemnizando un justo precio. En la realidad, a veces, si bien el Estado propone no pagar, propone compensarte con otro terreno, en otro lugar. Si el propietario acepta, pues no hay nada que discutir, ¿cierto? Si el propietario no acepta, pues seguramente va a recibir el pago justo del precio justo que vale su inmueble. ¿Estamos, Lina? Sí, sí, licenciado, gracias. ¿Ya? Entonces, tendríamos como primer límite al derecho de propiedad, al abuso de derecho. Como segundo límite tendríamos a la expropiación. ¿Estamos? ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda? ¿O está claro? Ahora, en el tema de la expropiación, por ejemplo, hay un plazo para que el Estado, habiendo expropiado algún bien inmueble de carácter privado, hay un plazo que tiene el Estado para, ahí está, ya la tenemos a Verónica, logró entrar. Hay un plazo para que el Estado pueda construir o pueda realizar las obras para cuyo efecto haya expropiado. Son 5 años. Si el Estado, dentro de los próximos 5 años de haber expropiado, no realiza la obra o las obras en ese predio, el propietario puede pedir que se deje sin efecto la expropiación, devolviendo el costo que recibió y recupera su propiedad. Lice, perdón. Es decir, Adelante. si en caso, en los 5 años no, por decir, no se haría la carretera, por ejemplo. Entonces yo puedo pedir el terreno y Sí, devolviendo la cantidad. exactamente. Si Ah, dentro del plazo de 5 años de haberse expropiado y haberse pagado el justo precio, el Estado no realiza las obras, o en su caso, la ley de la expropiación dice, cambia el destino de las cosas. Resulta que me han expropiado para una carretera y llegado el momento no hacen la carretera y hacen otra cosa, puede el propietario del bien expropiado solicitar la reversión, devolviendo el justo precio que se le había pagado. ¿Ya? Puede. Entonces hay 5 años para poder esperar que el Estado cumpla con la obra. ¿Ok? Bien. Ahora sí, volvamos. ¿Cuál es el origen del derecho de propiedad, de ese poder jurídico? ¿Ya? El derecho viene, lógicamente, de los antecedentes del derecho romano. Se toma en cuenta que en esa época las tribus que iban de un lugar a otro recibían nombres distintos a aquellas tribus que no se quedaban en un solo lugar, ¿no? Estaban por un corto tiempo, recogían frutas, vivían de la caza y demás, y se iban. Pero habían tribus que sí se asentaban u ocupaban un determinado territorio. ¿Cómo se llamaba esos? Nómadas o sedentarios.
sedentarios. sedentarios. El sedentarismo es el fenómeno que va generando los antecedentes de lo que hoy conocemos como propiedad. De ahí que en la diapositiva que ven dice origen del derecho de propiedad, dice, en su origen no existía la propiedad sobre los bienes, ni los medios de producción por ser el hombre nómada. Posteriormente, cuando el hombre se vuelve sedentario, empieza a conservar y detentar bienes, surgiendo así la propiedad privada. ¿Sí? Y ha tenido que pasar una serie de épocas que conocemos como la esclavitud, el feudalismo, el comunismo, el capitalismo, para poder ir poco a poco asentándose en entender qué es el derecho de propiedad. Porque si ustedes se acuerdan, y estoy seguro que han llevado en Introducción al Estudio del Derecho o cualquier otra materia similar, han analizado de dónde nace esa palabra que conocemos como propiedad, de dónde nace ese sentido de pertenencia, de decir es de mí, ¿sí? Es de mí. Yo puedo hacer con esto lo que quiera. Entonces, se van analizando según los orígenes, los modos de producción. Retrocedemos en la historia, tenemos a una comunidad primitiva. En la antigüedad tenemos el esclavismo, el feudalismo, vamos evolucionando el capitalismo, corrientes políticas, ¿no? El socialismo. ¿Sí? Pero pese a todo esto, a partir del feudalismo, que es la referencia que toman los investigadores, ha nacido ese sentido de pertenencia, de decir, es de mí, es mío y de nadie más. De ahí que ese poder jurídico llamado propiedad, que me permite usar, gozar y disponer de un bien, ¿cierto? Que es de mi propiedad, lógicamente, entonces avala y respalda ese poder jurídico llamado propiedad. Y a la propiedad se le reconocen lo que decimos puede usar, gozar y disponer, ¿cierto? Atributos de la propiedad se llaman. ¿Qué atributos tiene la propiedad? Tiene el derecho de usar, jus utendi. Tiene el derecho de gozar y disfrutar del bien que le pertenece, jus fruendi. Pero también tiene el derecho de disponer. Claro, es propietario. Hablamos del jus abutendi, ¿cierto? Bien. ¿Y cuál es el objeto de ese poder jurídico que ejercemos sobre un determinado objeto para usar, gozar y disponer? Para hablar de propiedad, chicos, la propiedad debe recaer sobre cualquier objeto material que exista en este mundo. Verificamos si es apropiable, la hacemos nuestra. ¿Sí? Y no solamente pueden tratarse de bienes muebles, bienes inmuebles, sí, bienes materiales o inmateriales. Los bienes inmateriales también están protegidos por la norma. Eso no olvidemos, ¿cierto? A esa creatividad de componer poemas, componer canciones, de pintar cuadros o qué sé yo, podría establecerse que ¿a quién le pertenece la propiedad? A ver, hablemos de poemas, canciones. ¿Podemos establecer a quién le pertenece la propiedad? ¿O no? Sí, sí. Sí. ¿Y dónde se registra esta clase de creaciones? Canciones, poemas. ¿Dónde? En derecho Senapi, dice. SENAPI, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Estamos hablando ¿de qué? De propiedad intelectual, de creación del hombre. ¿Sí? Ese es el objeto de la propiedad. ¿Ya? Ahora,
La propiedad tiene elementos no constitutivos, sino elementos de la propiedad que son la atribución y la exclusión. El elemento de la atribución, hablando de la propiedad, chicos, tiene que ver con ese elemento que le faculta al propietario obtener cualquier utilidad, rédito o ganancia sobre o del bien que posee. ¿Sí? Atribución. Tengo la atribución de poder generar réditos, utilidades de mi bien. Exclusión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir excluir? Sacar, alejar, relegar. Y este elemento de la exclusión dentro de la propiedad consiste en la obligación que tienen las demás personas de respetar la facultad de obtener utilidades, réditos, intereses y